Por los que no me conozcan, yo soy Tania Vargas, soy internista y reumatóloga. Y pues bueno, tengo el gusto hoy de presentarles la sesión de artritis reumatoide, que bueno, es un tema que la verdad me apasiona mucho y bueno, espero que les pueda compartir lo más importante y lo que creo que es más útil para ustedes como internistas. Entonces, tenemos una agenda en la que voy a intentar meter los puntos más importantes. Obviamente es un tema extenso, pero vamos a intentar que sea lo más útil para ustedes. Y bueno, como introducción, seguramente ya saben, pero vamos a ver los puntos más importantes en cuanto a epidemiología. Y creo que es importante mencionar que la artritis reumatoide, aunque tenga el nombre de artritis y podemos pensar que es muy localizado a articulaciones, en realidad es una enfermedad sistémica y es una enfermedad autoinmune crónica que todavía no hay una cura, pero sí suficientes medicamentos con los que podemos llegar a tener un buen control de la enfermedad. Esta enfermedad afecta, dependiendo de los reportes y de los países, pero a 1% de la población adulta en el mundo. En México la prevalencia es ligeramente mayor que el promedio global y tenemos también una presentación un poco más agresiva que otras poblaciones. En México tenemos una prevalencia de 1,6%. Y como siempre les decía a los estudiantes, pues en esta, como en casi todas las enfermedades autoinmunes, nos va mal a las mujeres porque hay una distribución de 3-1 de hombres a mujeres. En mujeres teniendo una presentación más temprana, alrededor de los 30-40 años en la edad reproductiva, y en hombres 50-60 años. Esta enfermedad, cuando no se trata o antes de que tuviéramos los tratamientos tan buenos que hay ahora, pues progresaba de forma natural a un daño articular muy agresivo, con muchas deformidades y mucha limitación. Pero acuérdense que es sistémica, entonces esta enfermedad va más allá de lo que vemos en las articulaciones y vamos a presentar también cuáles son esas manifestaciones extraarticulares. Entonces vamos a ver un poquito cómo se desarrolla esta enfermedad. Primero requiere de que haya varios factores de riesgo. Entonces, siempre en lo autoinmune necesitamos de que se unan estos factores para que empiece o se detone la enfermedad. Uno de estos son los factores genéticos, principalmente el HLA-DRB1, que es un complejo de histocompatibilidad. Y bueno, este se asocia principalmente a la artritis seropositiva, que tiene los anticuerpos que vamos a mencionar más adelante. El otro factor de riesgo, como ya vieron, es el sexo femenino. Y factores ambientales, aunque vienen aquí varios, es bien importante que tengamos en mente que el tabaquismo por mucho le gana a todos los otros factores de riesgo. Pero también tenemos exposición a sílice, algunas infecciones, deficiencias de vitamina D, obesidad y cambios en microbiota, que cada vez sabemos más. Antes lo que sabíamos era que cambios en la microbiota, pero más que nada los cambios de microbios en las mucosas orales, pero ahora también sabemos que a nivel intestinal. Y es bien importante que el conjunto de estos dos factores, el tabaquismo y el epítopo compartido, que es la presencia genética, nos aumenta el riesgo. Hay reportes que van hasta 40 veces, pero entre lo que está más estudiado son 20 veces. Entonces, por eso, tabaquismo es lo que menos queremos, porque si ya tienes este factor genético, te va a dar artritis, ¿no? Entonces vamos un poquito a ay, se me fue la palabra, a la fisiopatología. Y antes de estos procesos que les voy a mencionar, viene esta afectación de las proteínas propias del cuerpo, que ahorita les voy a explicar más a detalle, pero una de ellas es la que ocurre cuando la persona fuma. Entonces, hay unas modificaciones genéticas de las células que se llama la citrulinación y la carbamilación, y esta modificación se da por esa exposición, ya sea al cigarro o a otros factores como sílice.
Y después estas modificaciones post-translacionales en las mucosas que decíamos, mucosa oral e intestino, crean unos nuevos epítopos o neoepítopos que pueden ya ser reconocidos por nuestro sistema inmunológico adaptativo. ¿Sí? Si bien recuerdan, tenemos el sistema inmune adaptativo y el natural, entonces este es el adaptativo. Después, estos péptidos, como pueden ver en la segunda parte de esta imagen, en la parte B, van a ser presentados a estas células que, como bien dice su nombre, son las células presentadoras de antígenos. Entonces llegan estos péptidos y esto hace que se active el sistema inmune adaptativo nuevamente, pero ahora en el tejido linfoide, y con esto se desencadene la formación de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos para esta enfermedad específicamente, que son el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Después, estas células, tenemos las células de los sinoviocitos que están propiamente ya en el tejido articular. Eh, las células presentadoras de antígeno y los macrófagos van a activarse de forma local y van a producir toda una cascada inflamatoria que va a liberar estas citocinas, y aquí podemos ver solo alguna de ellas. Este, Van a reconocer, ahorita que vayamos más adelante a los medicamentos, pues el factor de necrosis tumoral, que es muy importante, la interleucina 1, interleucina 6. Entonces, todo esto va a ser como una cascada y se va como una avalancha que las citocinas se siguen activando, ¿sí? Entonces, estas citocinas se van a encargar de disparar la inflamación a nivel del tejido sinovial. Si se fijan aquí en esta imagen, no sé si pueden ver mi cursor, espero que sí, pero lo que está alrededor de la articulación, que es el circulito rosa, es el tejido sinovial. Entonces, ahí es donde está ocurriendo ya esta inflamación. Y en algunos casos esto ya es suficiente para que se desarrolle la enfermedad, pero en algunos otros requerimos de un segundo golpe o un segundo disparo para que esta enfermedad ya se plante bien y nos lleve a lo que es el daño del cartílago y el daño óseo, que finalmente va a llevar a ese daño funcional y destrucción de la articulación. Ahora, ya platicamos de qué lleva a que se presente la enfermedad, ya vimos cuáles factores de riesgo. El componente genético es un 60% del riesgo, pero pues necesitamos los otros, los demás. Los no genéticos consisten de un 40%. Fíjense también que aquí vienen un poquito más de riesgos, y esto también cada vez tenemos más información que cierto tipo de dietas más procesadas también conllevan a un cambio en la microbiota y mayor riesgo también de enfermedades autoinmunes y específicamente artritis reumatoide. Entonces, para que la enfermedad se desarrolle, ya vieron que se tienen que ir juntando todos estos pasos. Y esto significa que la enfermedad no llega como una infección y se planta de un solo momento, sino que lleva una evolución larga y lenta. Entonces tenemos inicialmente esa susceptibilidad por los factores de riesgo, y luego tenemos algo que se le llama artritis reumatoide preclínica, y es en la cual en realidad no hay síntomas, no hay inflamación, no hay dolor, pero ya empieza a cambiar todo el estroma, los sinoviocitos, empiezan a activar estas citoquinas, y esto nos puede luego ir progresando hacia una artritis reumatoide temprana, y a veces empieza a haber algo de dolor, pero no hay inflamación, todavía no, a lo mejor no tenemos los anticuerpos, que este es un paso bien, bien importante que a veces se nos escapa. Y aquí a veces es difícil hacer un diagnóstico porque ¿cuántos no todavía pensamos que si no hay un factor reumatoide o un péptido cíclico citrullinado, no es artritis reumatoide? Entonces, eso es una idea equivocada, y más ahora que nos enfrentamos a artritis tempranas, que la idea es detectar de forma temprana para evitar que haya este riesgo. Entonces, muchas veces nos quedamos con un diagnóstico incluso en la consulta, los que ya les ha tocado rotar en consulta de reuma, de una artritis indiferenciada. ¿Y esto qué significa?
tenemos la sospecha, hay inflamación, clínicamente parece, pero tal vez no juntamos todos los criterios que vamos a ver más adelante. Y después, a veces casi todas evolucionan ya a una artritis diferenciada o una artritis establecida, que ya sea por número de articulaciones o por marcadores serológicos, ya podemos hacer el diagnóstico de clasificación. Entonces, puntos claves. Poliartritis, acuérdense que en las artritis las dividimos por el número de articulaciones, puede ser monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Esta es una poliartritis, ya vimos que es crónica y normalmente tiene una distribución simétrica. ¿Esto qué significa? Que afecta lado derecho, lado izquierdo, generalmente de la misma forma, aunque suele ser más agresiva en el lado dominante por el uso de las articulaciones. Pero lo que se refiere es que a diferencia de la artritis psoriásica, las espondiloartritis, que podemos ver que nada se afecta a una pierna, esto lo vamos a ver muy simétrico. Y tiene una preferencia para afectar articulaciones pequeñas de las manos y los pies, pero esto no significa que no afecte articulaciones medianas o grandes como hombros, rodillas y tobillos. Solo que esto sí hace una diferencia con las otras artritis que no se enfocan tanto a manos y pies. En un 70% de la población podemos tener autoanticuerpos circulantes, que son estos factor reumatoide y péptido cíclico citrullinado. Y los cambios radiográficos, ahorita los vamos a ver con imágenes, pero principalmente consisten en que se disminuye el espacio de la articulación, entonces se juntan un poquito más los huesos y en ciertas variantes o cierta evolución de la enfermedad podemos tener erosiones yuxtaarticulares, que también vamos a ver. Manifestaciones clínicas. Cuando empieza la artritis, no, generalmente va a empezar poco a poco, entonces va a ser muy insidioso, puede empezar primero rigidez matutina, puede empezar con dolor pero sin inflamación, y aunque hay casos muy aislados de una presentación abrupta, siempre lo más probable va a ser que sea poco a poco. Otra presentación poco frecuente es el reumatismo palindrómico, y el reumatismo palindrómico a lo que se refiere es esta artritis que es como episódica. Lo vemos en mujeres jóvenes que puede asociarse a su periodo. Entonces, cada mes tienen síntomas, pero en realidad no se inflaman y luego cuando van al doctor no están inflamadas. Entonces, este puede ser un pródromo antes de una artritis reumatoide bien establecida. Importante saber que va a afectar múltiples articulaciones. Si alguien llega con una sola articulación, piensen antes en gota, artritis psoriásica, infecciones, etcétera. Pero pudiera ser un caso atípico que empiece una, pero luego se van a ir agregando más finalmente. Puede haber síntomas consuntivos, fatiga, fiebre, bajo grado y pérdida de peso. Y podemos tener obviamente manifestaciones extraarticulares, pero esto es raro que sea al inicio, generalmente es en artritis de larga evolución y generalmente que no han tenido un tratamiento adecuado, no se han logrado las metas. Yo sé que estamos hablando de artritis reumatoide y no de osteoartritis, pero me gusta ponerles esta imagen para que vean la diferencia. Para nosotros como reumatólogos, obviamente, con ver las manos y ver dónde está la inflamación, podemos tener una idea de cuál va a ser el diagnóstico, pero igual puede llevar a confusión. Entonces, para ustedes que están aprendiendo, recuerden que si ustedes ven afectación de las interfalángicas distales cerquita a los dedos, si ustedes se fijan, personas mayores de edad avanzada van a tener nodulitos, aumento de volumen, pueden tener dolor. Es muy, muy, muy raro que artritis reumatoide afecte esas articulaciones. Pero ya si ven que están aquí las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, ahí sí es dato de alarma para artritis reumatoide. Igualmente en los pies, si se fijan, las metatarsofalángicas que estoy señalando aquí, en el tarso, contra osteoartritis, que generalmente es el hallux valgus solamente que se ve afectado. Fuera de eso, pues artritis reumatoide, ya vieron, puede afectar casi todo, hombros, codos, carpos. Los carpos, bien importantes, están respetados en osteoartritis.
Entonces es solo unos puntos clave para que ustedes puedan hacer una diferencia. ¿Puede haber artritis reumatoide y osteoartritis juntas? Sí puede, pero clávense en qué articulaciones para ustedes son una red flag para que sea autoinmune. Las manos, van a ver que los reumatólogos estamos obsesionados con las manos porque las manos son muy chismosas y nos dan diagnósticos. Las manos específicamente en artritis reumatoide están afectadas prácticamente en todos los pacientes y tienen hallazgos y lesiones que son muy características. Y esto obviamente por el uso esta afectación es la responsable en mayor parte de la discapacidad que lleva que causa la artritis reumatoide. Fíjense aquí en esta foto de abajo, aquí todavía parece una artritis temprana, no tenemos deformidades, pero sí vemos este aumento de volumen que le llamamos aumento fusiforme de las articulaciones interfalángicas proximales, ¿sí? Totalmente respetadas las distales, como les decía, y pues se ven algo de cambios también a nivel de las metacarpofalángicas, comparado con una artritis ya muy avanzada, en el que vemos estas lesiones características que ahorita vamos a revisar una por una. Afortunadamente, con los tratamientos de ahora y la terapia temprana, ya son pocos los casos que vemos con tanta deformidad, pero obviamente pacientes que no han tenido acceso por recursos o por servicios de salud, pues sí llegan a progresar a estas instancias. Entonces aquí tenemos dos lesiones muy características de artritis reumatoide, lo vieron en la foto previa. Una es la deformidad del botonero, ¿sí? Y la otra es esta deformidad del cuello de cisne. Estas deformidades, ¿por qué se dan? Y estas son por luxaciones o debilidad de los ligamentos que hay a nivel de los dedos. Y esto pasa por la inflamación que hubo alrededor del tejido sinovial. Se ven sencillas las articulaciones, pero pasan muchos ligamentos, tendoncitos. Entonces, esto lleva a la hiperextensión y flexión patológica de estas lesiones de botonier y del cuello de cisne. También a nivel del carpo podemos ver del carpo y de las metacarpofalángicas esta luxación o una subluxación del carpo y después de metacarpofalángicas, y si se fijan, hacen esta forma de Z. Entonces se le llama el carpo en Z o lesión en Z, que es también patognomónica de artritis reumatoide. Y nuevamente vemos aquí las deformidades que ya les mencionaba. Okay. Que obviamente muchas otras articulaciones se pueden ver afectadas, pero quiero recordarles que en carpos no siempre vamos a ver nada más la inflamación. Muchos pacientes llegan con un inicio insidioso de síntomas de túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo les puse aquí para que recuerden. El túnel del carpo es causado por la compresión del nervio mediano que está a nivel de la parte, de la parte interna del carpo, y les puse esta imagen porque ahí pueden ver qué tan cerquita o qué tan pegado está el nervio mediano a los tendones flexores del carpo. Estos tendones flexores están cubiertos por tejido sinovial, entonces pacientes con artritis reumatoide es muy común que si tienen inflamación tengan síntomas de túnel del carpo. Entonces, pacientes que tengan síndrome del túnel del carpo recurrente, que ya los infiltraron, ya los operaron y regresa, es importante hacer ultrasonido para ver que no sea por un tema de proliferación sinovial y más un tema de artritis reumatoide. A veces los pacientes son muy aguantadores y se acostumbran al dolor y pueden tener síntomas en otros lados y no darles importancia hasta que ustedes lo interrogan y revisan. En los pies también puede haber un involucro desde fases tempranas. Este es un ejemplo de imagen. ¿Qué es lo que pasa? Se afectan mucho las metatarsofalancicas y esto nos lleva a una caída del cojinete graso y después estos deditos en garra que vemos aquí. Puede haber después la presencia de nódulos reumatoideos o simplemente osteofitos por la fricción que hay con los zapatos. En articulaciones grandes ya vimos que también es frecuente. Esto normalmente no lo vemos en etapas tempranas,
pero para diferenciar de osteoartritis y espondiloartritis, en artritis reumatoide generalmente tenemos un involucro simétrico. Columna, a diferencia de osteoartritis o desgaste, generalmente no se afectan las articulaciones cervicales bajas, sino es más C1, C2. Y ojo con esto porque obviamente esta nos puede llevar a una subluxación atlantoaxial y ustedes saben que ahí tan cerquita de la base del cráneo nos puede traer muchas complicaciones. Y otras articulaciones que a lo mejor se nos olvida que son articulaciones, pero en estos pacientes es importante, son las temporomandibular, esternoclavicular y la cricotiroidea. Temporomandibular es muy, muy común que haya en estos pacientes, entonces siempre revisamos apertura de la boca. Ahora, yo sé que no están haciendo radiología, pero me gusta enseñarles imágenes radiográficas para que vean exactamente cómo podemos ver esta afectación. No siempre se piden, pero deberíamos porque nos ayudan a ver cómo va la progresión. Entonces aquí solamente para que se den una idea, están marcadas las articulaciones más afectadas por artritis reumatoide, metacarpofalángicas, proximales y las articulaciones del carpo. Y en los pies igual, metatarsofalángicas y la primera articulación. En la siguiente imagen vamos a ver cómo son estas erosiones. Ya vimos que la artritis seropositiva es la que generalmente avanza a erosiones. No todas las artritis reumatoides van a tener erosiones si se tratan a tiempo, pero bueno, esta es la historia natural o cuando no se ha logrado un buen control. Y fíjense que son erosiones muy, muy sutiles, muy pequeñitas. Aquí estamos viendo una con la flecha amarilla. Y después estamos viendo aquí en la imagen B, ya aquí vemos un conjunto de erosiones y eso es lo que pasa cuando está muy activa la enfermedad y progresa, muy agresiva. Se van juntando varias erosiones, varias mordiditas y esto lleva a que se deforme la articulación. Ahora, aquí tenemos dos imágenes de rodillas. No son de artritis reumatoide, las dos. Quisiera ver si alguien se anima a tratar de adivinar cuál es la de artritis reumatoide por ahí. No tienen que saber, solo si alguien se anima. Bueno, creo que no. Les explico. Entonces, del lado a su lado izquierdo, ¿sí? Aquí en el metro creemos que es la de la derecha. Esta, ¿sí? De la derecha. Ok. Bueno, la que está a su mano derecha se ve más afectada, pero no. Esta es una rodilla de osteoartritis y precisamente por eso se los pongo, porque la osteoartritis da una afectación asimétrica porque es más por carga, ¿sí? La osteoartritis es más por una carga mecánica. Entonces, normalmente vemos una disminución del espacio solamente en la parte medial y vemos estas bolitas o estos globitos por aquí que son osteofitos y esto es por desgaste. Sí, les decía, se puede ver en las dos, digo, en artritis reumatoide podemos ver también osteoartritis, pero de su lado izquierdo, tal vez no se ve tan mal, pero aquí lo que nos da la pista de que es artritis reumatoide es que la afectación es muy simétrica. Acuérdense que el sinovio está alrededor de toda la articulación, entonces si va a estar afectando, va a ser toda la articulación, no nada más una parte. Y vemos los bordes muy esclerosos, si se fijan, están más brillantes los bordes articulares, eh, se ven irregulares, quizás haya erosiones, difícil saber aquí, pero es para que se les quede y que no se nos olvide que esta afectación unilateral asimétrica es más de desgaste, carga mecánica y esta sería la de artritis reumatoide. Pero gracias por animarse. En cuanto a laboratorios generales, vamos a ver que puede haber anemia por enfermedad crónica, pudiéramos tener algo de leucocitosis cuando está muy activa la enfermedad, pero no necesariamente, o podemos llegar a tener leucopenia o neutropenia en el síndrome de Felty, que
El síndrome de Felty es una triada de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia, y generalmente son casos muy agresivos que llevan infecciones graves. Puede haber trombocitosis, también suele ser en casos de una artritis muy, muy activa. Y lo más típico es que veamos elevación de los reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, y esto va asociado a la actividad. Obviamente hay pacientes que, aunque estén bien clínicamente, pueden tener estos niveles altos, pero ojo ahí porque esto es un mal pronóstico. Y acuérdense siempre medir las dos, velocidad de sedimentación globular puede verse alterada por edad, sexo, cambios menstruales, entonces siempre tratar de tener las dos. Ahora, ahí viene lo bueno, los autoanticuerpos. El factor reumatoide, que es el históricamente conocido para esta enfermedad, puede estar positivo hasta en 50% al momento de que debuta la enfermedad. Y de los que no, más adelante, en los próximos meses, 20 a 30% se puede positivizar. Esto nos habla, cuando está el factor reumatoide, de que debemos cuidarnos de una enfermedad articular que puede ser más grave y que se asocia también a manifestaciones extraarticulares, como las que vamos a ver más adelante. Pero el factor reumatoide no es tan específico, ¿sí? El factor reumatoide, siempre me gusta que se acuerden, especialmente en reuma, síndrome de Sjögren es una de las enfermedades que también tiene un alto porcentaje de positividad del factor reumatoide, pero también lupus, algunas vasculitis pueden tenerlo positivo sin que sea artritis reumatoide. Infecciones, ustedes como internistas, hepatitis C nos puede dar factor reumatoide positivo, Epstein-Barr, parvovirus, influenza. Entonces, no se dejen llevar nada más con factor reumatoide positivo, es artritis. ¿Okay? También conforme vamos haciéndonos mayores, con la edad el factor reumatoide tiende a positivizarse y también algunas enfermedades gastrointestinales lo pueden dar. Por el contrario, el péptido cíclico citrulinado o antipéptido cíclico citrulinado, anti-PCC o CPP, CCP, perdón, este es mucho más específico y este nos da una especificidad del 90-98% y hasta el 70% de los pacientes lo van a tener al momento del diagnóstico. Y esto, más que de manifestaciones extraarticulares, nos habla de que tenemos que poner atención a enfermedad erosiva. ¿Sí? Ahora, esto se ve muy bonito aquí en el libro porque estos son porcentajes del libro, pero en la clínica la realidad es que vemos un porcentaje mucho mayor de artritis reumatoide seronegativa. Y tal vez es que no los estamos viendo en toda su evolución. Probablemente es este fenómeno que les comentaba, que ahora diagnosticamos más temprano a los pacientes, entonces tal vez al momento de que empezaron los síntomas todavía no hacían estos anticuerpos positivos, pero quiero dejarles que nunca se vayan con la finta. Obviamente si está negativos tenemos que estar bien atentos de los diagnósticos diferenciales, pero no descarta que sea artritis reumatoide. Los reportes mencionan que hasta 20-30% de los pacientes pueden ser seronegativos y en este estudio lo hicimos junto con ultrasonido y seguimiento clínico de los pacientes. Lo que se vio es que los pacientes seronegativos tenían un fenotipo diferente. Y esto que era que su inicio de la enfermedad era más tardío, requerían obviamente por una presentación menos agresiva, menos fármacos modificadores de la enfermedad, hay menos daño estructural, menos erosiones y también hay una menor susceptibilidad genética. Es decir, los pacientes que se han visto por ejemplo, gemelos idénticos suelen tener el HLA-DR1 y antipéptido cíclico citrulinado positivo. Y también en este estudio se compararon los riesgos cardiovasculares por la inflamación, no se vio que hubiera una diferencia. Pero vean las diferencias de porcentajes de erosiones a nivel de las articulaciones, y es una diferencia muy, muy importante. Ahora sí, los criterios de clasificación
Ya hablamos mucho de la enfermedad, pero ¿cómo se diagnostica? Estos son los criterios del 2010 de la Academia Americana y Europea. Y si se fijan, no nos vamos a ir punto por punto, pero sí quiero que ustedes vean que eh, un- vamos a juntar 6 puntos o más para poder hacer el diagnóstico, aunque estos criterios siempre, repetimos, son de clasificación. Entonces, para poder clasificar a un paciente con artritis reumatoide necesitamos 6 o más. ¿Y de qué consisten? Uno, qué articulaciones y cuántas están afectadas. Si se fijan, lo que más valor da es que es una poliartritis, que sean más de 10 articulaciones, pero incluso 4 a 10 que sean articulaciones pequeñas, nos da 3 puntos ya. Baja, por lo que mencionábamos de la distribución, si es una articulación, si es una oligoartritis, si son articulaciones grandes. Lo otro es la duración de los síntomas. Menos de 6 semanas no nos da puntos porque muchas infecciones, influenza, COVID, parvovirus nos puede dar artralgias y artritis. Entonces, si persiste 6 semanas o más, nos da un punto. La serología, obviamente, si tiene factor reumatoide y o péptido cíclico citrulinado. Y la presencia de los factores inflamatorios, de los marcadores inflamatorios. Estos criterios comparados con los que teníamos antes, que era de 1987, permiten o se ha visto que son más sensibles para diagnosticar de forma más temprana. Ahora, las manifestaciones extraarticulares son muy, muy variadas. Dermatológico podemos ver desde nódulos reumatoideos, vasculitis, hasta pioderma gangrenoso, poco frecuente. Lo que sí vemos muy frecuente es el síndrome seco, no necesariamente ya como un síndrome de Sjögren, pero también artritis reumatoide y Sjögren son dos enfermedades que pueden estar combinadas y presentarse en un paciente. Oculares, hay muchas manifestaciones también, leves como una queratoconjuntivitis zika, hasta las más agresivas como escleromalacia perforans, queratitis ulcerativa. Hematológicas, ya vimos que podemos tener cambios muy, muy leves de enfermedad crónica, pero también puede ir hasta un síndrome de Felty, leucemias y hasta linfedema. Estos pacientes con factores de riesgo, factor reumatoide persistentemente alto, agresivos, hay que tener cuidado para neoplasias hematológicas. En lo cardíaco no es tan frecuente como el lupus, pero también podemos tener cambios en pericardio, podemos tener vasculitis del tronco de la aorta, incluso hasta miocarditis. Neurológicas, neuropatías compresivas es lo más frecuente, como el túnel del carpo que les comentaba, pero también puede haber hasta mononeuritis múltiple, paquimeningitis, y renales son sumamente raras, generalmente son en la presentación de amiloidosis, cuando ya estuvo muy activa la enfermedad, una amiloidosis secundaria, y la glomerulonefritis necrotizante es muy, muy rara. Entonces, no piensen que esta es una enfermedad que característicamente afecta a riñón. Lo pulmonar, ahí sí, pulmonar nos puede dar todas estas variedades de neumopatía intersticial crónica. Si se fijan, aquí en la tablita tenemos la distribución en frecuencia. También algunos autores mencionan diferentes distribuciones, pero bueno, en general la usual que vemos aquí del lado izquierdo es la más frecuente, seguida de la no específica. Y podemos tener también presentaciones como síndrome de Kaplan con nódulos, hasta una bronquiolitis obliterante, ¿sí? Y ahorita que vayamos al tratamiento, porque es importante también, uno de los tratamientos que usamos como piedra angular nos pueden dar toxicidad pulmonar. Entonces, tenemos esta disyuntiva entre que si puede ser por la enfermedad o por el tratamiento. Ahora sí, me gustaría ver si pueden venir con algunas ideas de diferenciales. Ya salieron por ahí algunos en factor reumatoide, pero ¿qué se les ocurre que es importante descartar en un paciente que llega así con una poliartritis o incluso una oligoartritis? Factor reumatoide puede o no estar positivo y reactantes de fase aguda elevados.
Tendríamos que descartar todas las causas por ejemplo, espondiloartropatías que no sean axiales, o sea, artritis Exacto. psoriásica, Ujú, la artritis asociada a enfermedad intestinal, la artritis asociada a ¿qué otra cosa? La artritis reactiva, o sea, las infecciosas. Tendríamos que pensar también en infecciones como Burgdorfia, Burgdorferi. ujú, Tenemos que estar exacto. pensando también en, pues, poliartritis también podría ser, no sé, Still. Ujú, también. Excelentes diferenciales, Raúl. Sí, definitivamente las espondiloartritis hay que descartarlas y a veces no es fácil al inicio, como les decía, puede haber una artritis subclínica, más bien seronegativa, y que esté afectando carpos, codos, hombros, y pudiera ser ambas, ¿no? Pero ahí en esos casos hay que darle un seguimiento. ¿Qué podemos hacer? Pedir los marcadores, por ejemplo, de espondiloartritis, el HLA-B27, que nos encantaría que fuera súper útil, pero en México, incluso en las espondiloartritis, es muy baja el porcentaje, pero sí, enfermedad de Still, definitivamente, infecciones, hepatitis B y C, Epstein-Barr es una de las principales. Eh, todas las infecciones virales prácticamente nos pudieran dar síntomas similares, pero B y C hepatitis son las que se pueden confundir más porque nos pueden dar el factor reumatoide. Las que mencionaban, Raúl, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, definitivamente. Artritis reactiva es este fenómeno autoinmune desencadenado por una infección. No sé si, no significa que la infección esté activa, pero nos genera un cuadro que va incluso de oligo hasta poliartritis, entonces también pudiera ser. La gota es fácil confundirlo porque gota en niveles eh, con mucha progresión también da erosiones, son diferentes las erosiones, pero también da mucha destrucción. Y ahí pues obviamente irnos a buscar ácido úrico, ver los factores de riesgo y qué articulaciones están afectadas. CPPD nos puede dar obviamente la afectación pulmonar, pero también en casos muy avanzados puede dar las deformidades en los dedos y a veces alguien se puede ir por ahí con la confusión. Polimialgia reumática es súper importante, pero tal vez para nosotros en México no tanto, pero países más nórdicos, de caucásicos, la polimialgia reumática es un cuadro muy similar a la artritis reumatoide en la edad avanzada y que nos puede dar también elevación de reactantes de fase aguda y nos puede dar síntomas de rigidez muy, muy similares. En México lo vemos rara vez, pero bueno, hay que tenerla en mente. Síndromes paraneoplásicos que obviamente pueden comportarse como muchas enfermedades y ya platicamos de la osteoartritis, que también sería un diagnóstico diferencial pacientes mayores, porque también nos podemos ir por la confusión de que una articulación ya muy desgastada puede tener aumento de volumen, puede tener líquido, incluso eritema, aumento de temperatura, pero hay que ir a buscar esas pistas de qué ubicación o localización está afectada y nos podemos apoyar también a veces de ultrasonido y otros métodos de imagen. Y Lyme, obviamente, siempre está Lyme en lo autoinmune, sarcoidosis, fiebre reumática. Pero muy, muy bien el diferencial, Raúl. Vamos al tratamiento y el tratamiento, obviamente, nos podríamos extender una sola clase para él, pero vamos a ver los puntos más importantes. Y uno es que la terapia con glucocorticoides solamente se usa como una terapia puente, ¿sí? Es decir, si ustedes ven, porque lo vemos, pacientes que han estado tratados con prednisona toda su vida de artritis reumatoide y nunca les dieron metotrexato ni nada, lo vemos y puede que mejoró el dolor, pero la deformidad y la progresión de la enfermedad no se controla. Entonces, solamente es una terapia puente. ¿Por qué terapia puente? Porque los medicamentos que usamos modificadores de la enfermedad no hacen un efecto inmediato. Se tardan 2, 3, 4 semanas en que veamos el efecto completo. Entonces, un paciente muy sintomático con mucha limitación, damos una dosis generalmente no alta de glucocorticoides.
Lo podemos usar también de forma intraarticular, pero esto solo lo usamos cuando ya está todas las demás articulaciones bien controladas, pero hay una que persistentemente eh, no disminuye la inflamación, ahí se pudiera utilizar. AINES lo usamos para mejoría sintomática, pero no tienen un efecto en la progresión de la enfermedad, entonces nunca se usan en monoterapia, así como los glucocorticoides. Ahora, los fármacos modificadores de la enfermedad, FARMES o DMARDs en inglés, tenemos dos tipos y uno son los convencionales, que es el metotrexato, el plaquenil, la hidroxicloroquina, sulfasalacina y leflunomida. Y tenemos los biológicos, que son estos farmes más modernos y que seguimos teniendo nuevos medicamentos afortunadamente, que van desde los clásicos de anti-TNF, el Humira, el Enbrel, el Cimzia. Estos son medicamentos que se dan de forma subcutánea, así como una plumita de muy fácil aplicación. Tenemos para fases más avanzadas o más refractarias los monoclonales como el rituximab y los antiinterleucina 6, que es el tocilizumab. Vimos que esta interleucina es importante en la fisiopatología. Y los inhibidores de JAK, que esto se les llaman pequeñas moléculas porque tienen un mecanismo diferente. Y estos tienen la ventaja de que son vía oral, son pastillas, pero bueno, ahí tienen un perfil un poco diferente de actividad y de acción y de riesgos de efectos adversos, pero les sonará a los que todavía les tocó algo de COVID, baricitinib, que lo usamos también para COVID grave. Ahora, el metotrexato, no sé si por ahí les ha tocado escuchar, pero a mí me ha tocado muchas veces de médicos, incluso médicos especialistas, que, que dicen que el metotrexato ya no se debería usar, que el metotrexato, que como un reumatólogo sigue usando metotrexato si hay tantos medicamentos. Pues no, la verdad es que el metotrexato para nosotros en reumatología es la piedra angular y es un medicamento que seguimos usando en gran porcentaje de los pacientes. Yo siempre digo que el que se deje tiene metotrexato. ¿Por qué se deje? Porque tiene que tener, obviamente, que no tenga hepatopatía y que tolere el medicamento. Entonces, metotrexato es el medicamento de los más, bueno, es el más estudiado de los que usamos en reumatología. Tiene un perfil de seguridad muy bueno. Y pues tenemos, desde antes de que se empezara a usar en reumatología, mucha evidencia de oncología de su uso. Entonces sigue siendo nuestra piedra angular para estos pacientes y se puede usar tanto en monoterapia como en terapia combinada. Solamente hay que tener precaución con varias cosas. Una es la toxicidad hepática. Entonces, pacientes que ya tienen, que ahora es mucho más frecuente, esteatosis hepática, pacientes que toman alcohol frecuentemente y que no quieren dejar de tomar, o pacientes que eh, en edad reproductiva y que tienen planes de embarazo pronto o que no quieren usar o no pueden usar un anticonceptivo, no lo usamos. ¿Por qué? Porque este es muy teratogénico. Entonces, esas serían las razones por las que no daríamos metotrexato. Otro punto debatible del metotrexato, ya les mencionaba, son las complicaciones pulmonares. Es muy bajo el riesgo, 1 a 2% de los pacientes pueden desarrollar neumonitis por metotrexato y este cuadro es un cuadro subagudo, generalmente 3, 4 semanas de evolución, tos seca, disnea, fiebre, entonces se puede confundir con muchas otras entidades. Pero el riesgo de presentarlo, como pueden ver, es muy, muy bajo. ¿Qué hacemos antes de empezar metotrexato? Pedimos una radiografía basal de tórax y damos un seguimiento y especialmente si hay síntomas, tomamos una radiografía. Se ha visto que no es dosis dependiente el riesgo de desarrollar esta neumopatía. Eh, Pacientes que tienen una evolución más larga no tiene nada que ver, es más una susceptibilidad genética a desarrollar la neumopatía. Pero esto sigue siendo tema de debate entre los reumatólogos porque eh, a veces es difícil, o no a veces, pero es difícil diferenciar de una neumopatía por la artritis en sí.
Entonces, la forma de distinguirla a veces sí puede ser por imagen con neumólogos muy expertos, pero generalmente la diferencia la podríamos ver con biopsia, porque la neumonitis por metotrexato suele ser una reacción de hipersensibilidad, entonces veríamos esos datos de eosinofilia, etcétera. Pero la verdad es que la mayor parte de los casos que se ven, si ven por el porcentaje, es más una neumopatía por la misma artritis de larga evolución, maltratada, con factores de riesgo. Entonces, esto es nada más para que lo tengan en mente. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay síntomas y el paciente está en tratamiento con metotrexato? Ya sea reducir la dosis y ver evolución o suspender. Depende de la gravedad de la presentación. Ahora vamos a hablar brevemente de escalas de actividad y esto, ¿por qué se los menciono? Porque en base a esto son los algoritmos de tratamiento. Entonces, las escalas de actividad, les voy a poner las dos más usadas y esto se basa en articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, reactantes de fase aguda, en algunos la valoración global del paciente y con esto sacamos un cálculo. Y en base a esto nosotros podemos clasificar al paciente en cada consulta con actividad baja, remisión, actividad moderada o actividad alta. Este es el DAS28-PCR y tenemos el SEDAI que también solamente que nos mide diferentes articulaciones y en esta no medimos reactantes de fase aguda, pero sí la valoración global. Y igual podemos clasificar por remisión, actividad baja, moderada o alta. Y vamos a ir ya a lo final y es cómo decidimos tratar a estos pacientes. La verdad es que esta es una enfermedad que no hay una, digamos, una guía, bueno, sí hay una guía, pero no todos los pacientes se tratan igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero recalcarles? Uno es que es sumamente importante la evaluación, diagnóstico y tratamiento de forma temprana. Estos pacientes, ya que hacemos el diagnóstico o que lo estamos haciendo, mínimo los tenemos que ver cada 3 meses, incluso ya que está establecida la enfermedad, porque en base a esto vamos jugando o ajustando los tratamientos. En artritis reumatoide es muy mencionada esta estrategia de treat to target. ¿Y esto a qué se refiere? Que con un monitoreo frecuente de estas escalas de actividad con los instrumentos que ya están validados, se modifica el tratamiento en cada visita, no más de 3 meses, para buscar minimizar la actividad. Y esto es lograr las metas. La meta depende del paciente. No todos van a lograr la remisión, pero se intenta, si no mínimo, mantenerse en actividad baja. El metotrexato, nuestro metotrexato adorado, se prefiere como monoterapia inicial, pero pacientes con factores de riesgo, una presentación muy agresiva que tiene los marcadores de factor reumatoide, antipéptido cíclico muy altos, tenemos la opción de iniciar como una terapia combinada. ¿Sí? Por eso tenemos que individualizar. Y cuando los pacientes ya están en metas, tenemos que mantenerlo en metas al menos 6 meses antes de que empecemos a ponernos creativos y destetar medicamentos. Ahora, este algoritmo que les pongo aquí son las guías mexicanas del Colegio de Reumatología. ¿Por qué les pongo estas? Ahorita vamos a ver las americanas, pero estas guías tienen la ventaja de que están ajustadas a nuestra población mexicana. ¿Y esto a qué se refiere? Que obviamente tenemos unas circunstancias muy diferentes en cuanto a posibilidades económicas y de acceso a servicios de salud, que en estas guías mexicanas los autores lo que intentaron es exprimir lo más posible el uso de fármacos convencionales antes de llegar a los medicamentos biológicos. Entonces, pacientes, por ejemplo, del metropolitano, creo que ahorita ya tienen un poco más acceso, pero cuando yo era residente no había forma de que ellos pudieran tener acceso a biológicos. Entonces, estas guías se esperan un poquito más en el uso de biológicos, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a repasar y es que ya que se hace el diagnóstico,
vamos a buscar factores de riesgo de mal pronóstico que les mencionaba, si ya tiene erosiones, si tiene los marcadores altos. Y en base a esto, vamos a ver si iniciamos con monoterapia de metotrexato o iniciamos ya con una terapia combinada o si tenemos que hacer una terapia puente. Después evaluamos la respuesta con las escalas que les mencionaba y si el paciente no tiene una respuesta adecuada, ahí empiezan las combinaciones de fármacos y estos son los convencionales, ¿sí? Se aumenta la dosis de metotrexato, la dosis máxima es de 25, no todos los pacientes los toleran, pero podemos tener también la opción del metotrexato subcutáneo. Y si no, vamos haciendo combinaciones, metotrexato, sulfasalazina, plaquenil, leflunomida. Y finalmente, si con estas combinaciones no logramos las metas, ahí ya se hace el escrutinio para tuberculosis, para hepatitis y ya consideramos el uso de los fármacos biológicos. Pero si nos vamos a las guías más internacionales, eh, ya hay incluso expertos que recomiendan, y hay algunos que inician ya con biológicos. Se sigue recomendando en general que metotrexato sea la primera terapia y se combine, ¿sí? Pero sí quería mencionarles esta diferencia que hacen los colegios. Yo creo que muy acertada porque pues hay que ser realistas con el escenario que tenemos en el país, ¿no? Entonces, importante es que cada 3 meses revaluamos con laboratorios, siempre perfil bioquímico, biometría, porque hay que ver las toxicidades hematológicas, hepáticas, antes de subir dosis y hacer ajustes. Obviamente, las preferencias de los pacientes, ya vieron, pacientes en edad reproductiva, tenemos que tener cuidado cuáles son sus planes, siempre preguntarles y ver cuál va a ser el mejor tratamiento, porque finalmente queremos que sea un tratamiento a mediano o largo plazo. ¿Ok? Y bueno, obviamente el manejo no farmacológico que se recomienda, pues es siempre el ejercicio, dieta sana, que lleven un cuidado multidisciplinario eh, y pues nada más, el seguimiento sumamente estrecho. Pacientes que van a cirugía, muchos no ven a un reumatólogo antes y se operan sin tener un diagnóstico y pues esto, si se opera una rodilla y en realidad era artritis, esto va a recurrir. Entonces, cirugía no resuelve los problemas, solamente se deja para casos en los que ya hay mucha destrucción articular. Y terapia de rehabilitación física en pacientes que lo necesitan, obviamente. Y bueno, esto es todo. Quisiera, si tienen alguna duda, por favor, díganme. Espero que les haya servido esta clase.